¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar cómo estamos con el audio del día de hoy? Si se escucha. Buenas noches, licenciado, ¿se escucha bien? Licenciado, buenas noches, compañero. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarles. Un gusto para mí compartir esta segunda clase con todas y todos ustedes. Pues con la misma dinámica, ¿verdad? Y con las reglas del juego que ya habíamos establecido en la anterior clase, ¿sí? Sobre cómo vamos a estar trabajando pues la cátedra, ¿verdad? La cátedra de Derecho Procesal del Trabajo 2, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda, algún comentario sobre la clase anterior, por favor, para que me la puedan indicar? ¿O entramos de lleno ya a la materia del curso? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque si no, pues comenzamos con la clase del día de hoy, ¿verdad? Les pido, por favor, que tengan ahí a la mano su código de trabajo a ustedes. Creo que pues, no es algo que se los deba solicitar, es algo que ya de hecho pues deberíamos tener todas y todos ahí a la mano, su buen cuaderno de apuntes, sus marcadores ahí para ir subrayando, porque así como fue la clase anterior, pues esta también vamos a utilizar código. Cuando nosotros hablamos ya de procesal, las distintas materias, procesal penal, procesal civil, procesal del trabajo, pues más allá de la teoría que podamos dar y que es necesaria para comprender ciertas instituciones de la materia de la cual estamos platicando, pues es elemental tener a la mano nuestro cuaderno de apuntes y nuestro código, porque vamos a ir haciendo constantes referencias para que ustedes vayan marcando su código, subrayando su código, poniéndole banderitas. A ustedes, yo, como se los comentaba, pues mi código de trabajo lo tengo bastante subrayado y bastante marcado. Es una herramienta que les va a servir a ustedes no solo para esta clase, no solo para el examen técnico profesional, sino también a lo largo de su ejercicio profesional. Entonces, pilas ahí con el código de trabajo. Voy a, pues también, ¿verdad?, a realizar la grabación del curso. Y ya saben ustedes que, bueno, las personas que trabajaron conmigo anteriormente en nuestro primitivo 2020, año de pandemia, pues subíamos las clases a un grupo de Facebook. Ahora pues ya ha también existido una adaptación de las plataformas y en el grupo de Classroom, en la última publicación, les coloqué un link de una carpeta donde van a estar anidadas todas las clases que vamos a tener a lo largo de este semestre para que ustedes las consulten, las repitan y pueda así servirles para su estudio. Entonces, pues, comenzamos la clase del día de hoy. Hoy vamos a tratar de ser bastante concretos en lo que vamos a estar conversando. Básicamente son 3 temas los que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver primero, pues, la definición del derecho procesal colectivo del trabajo. Ya en la clase anterior, pues, vimos algunas diferencias entre el derecho individual procesal del trabajo y lo que nos corresponde ver en este semestre, que es el derecho colectivo del trabajo. Y si platicamos así meramente como un repaso, un par de minutos, ¿cuáles son las 4 diferencias o cuáles son los grandes grupos de las 4 diferencias entre el derecho procesal individual del trabajo y lo que vamos a estar viendo este semestre según lo expuesto en la clase anterior? Dafne levantó la mano, adelante por favor. Los sujetos procesales, los órganos competentes al auxilio profesional y las clases de conflicto. Ok, Dafne, ¿y cuáles son los sujetos procesales entre el derecho individual y el derecho colectivo, el trabajo? En los individuales está el trabajador, el intermediario, el representante del patrono, y en derecho colectivo los sujetos procesales, el comité de ad hoc,
el sindicato o grupos. Perfecto. Y aquí pues había levantado la mano otra compañera. Ya la bajó a ustedes, pero muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia teníamos entre el derecho individual y colectivo desde el punto de vista procesal? Laura levantó la mano, adelante. Buenas noches, Lic. También los órganos competentes para conocer la materia en el procesal individual es el juzgado de primera instancia y en segunda instancia las salas, y para el procesal colectivo en primera instancia es el juzgado de primera instancia, los tribunales de conciliación y arbitraje, y para segunda instancia las salas. Excelente, Laura. Perfecto. Y la tercera diferencia, compañeros, compañeras, que levanten la mano. Jennifer, Andrea levantó la mano adelante y después va Mercedes para la última. Podría ser que en el auxilio profesional, en el proceso individual es obligatorio comparecer con un abogado, mientras que en el colectivo es obligatorio solo si avanza al tribunal de contestación o de arbitraje. Ahí tenemos una pequeña confusión, porque en el procesal individual del trabajo, de conformidad con el artículo 321, el auxilio profesional no es obligatorio. Sí, perdón, me equivoqué. No tengas pena. Puede ser auxiliado por un representante o los miembros de un sindicato, por, en este caso, un abogado como tal, o por un estudiante de derecho que haya pues aprobado todos sus cursos de derecho del trabajo. Entonces, no es obligatorio el auxilio profesional en el derecho individual, mientras que en el derecho procesal colectivo del trabajo es obligatorio sí o sí. La etapa avanza a un tribunal de conciliación y posteriormente a un tribunal de arbitraje. Esa sería la tercera diferencia. Muy bien, Jennifer. Y la cuarta, Gloria, si nos la pudiera indicar. Sí, buenas noches. La cuarta es las clases de conflicto. En el derecho colectivo están varios trabajadores y el beneficio que se logra es para todos los trabajadores sin importar si pertenecen o no a un sindicato o si siguen o no al sindicato. Y en el contrato individual, en el derecho individual del trabajo es que es para un trabajador y sus beneficios son individuales, o sea, es para él únicamente contra su contrato individual de trabajo y los beneficios los goza únicamente él. Exactamente, muy bien. Pues ya vieron, compañeros, excelente. Ya estamos ubicados en la materia, los felicito. Eso es lo que precisamente estábamos platicando en la clase anterior y también en cada clase. Yo como se los dije al inicio, ¿verdad? Ustedes ya tienen que estar en mentalidad que están de verdad a un año de ya estar estudiando para sus privados, ¿no? Ustedes. Entonces tienen que tener ya esa habilidad verbal y ubicados los temas, porque les aseguro que así se les va a hacer más fácil el proceso de graduación y pues próximamente ya tendremos más abogados y abogadas ejerciendo. Bueno, entonces me parece excelente, tenemos claro lo que vimos en la clase anterior, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Posteriormente, en la próxima clase, yo les voy a preguntar estos 3 temas, porque yo espero que ustedes ya los manejen, ¿ok? Y así vamos a ir trabajando para ir, en este caso, pues, aprendiendo, ¿verdad? De una forma dinámica el derecho procesal colectivo del trabajo. En el texto que yo les había sugerido, pero que no es obligatorio, ¿verdad? Aquí, pues, yo les traigo la definición que vamos a estar trabajando sobre derecho procesal colectivo del trabajo. El profesor Landelino Franco, que en paz descanse, nos define a esta rama del derecho como un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan el conocimiento y la resolución de los conflictos. Ya ven ahí por qué era tan importante platicar antes de las diferencias, porque acá pues ya en la definición, la clase de conflictos que vemos son los conflictos colectivos, ¿sí? De carácter económico y social, originados en las controversias surgidas con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores, que ya vimos cómo se pueden organizar los trabajadores según los sujetos procesales,
que puede ser un sindicato o un comité ad hoc o grupo coaligado, y el patrono o patronos, ¿sí? Entonces, básicamente esta es pues la definición que vamos a estar trabajando a lo largo de este semestre sobre de qué va, de qué trata el derecho procesal colectivo del trabajo, ¿sí? Mucho ojo con eso. De igual forma, pues ustedes van a tener las diapositivas, ¿verdad? Pero sí me interesa que vayan comprendiendo y vayan adquiriendo determinados temas, ¿sí? Determinados conceptos que nos van a ir siendo pues de utilidad a lo largo de este semestre, ¿sí? Entonces, el derecho procesal del trabajo, desde su punto de vista colectivo, lo podemos definir de esa forma, ¿sí? Ahora bien, este derecho procesal colectivo del trabajo tiene una finalidad, ¿sí? No es solo tener un conjunto de normas desarrolladas en nuestro código de trabajo, sino que cuando como abogados, cuando como asesores de la parte trabajadora o de la parte patronal, como jueces que impartimos justicia o funcionarios judiciales, tenemos que tener claro que cuando nosotros estamos frente a conflictos propios del derecho procesal colectivo del trabajo, estos conflictos persiguen una finalidad, ¿sí? Básicamente, la finalidad del derecho procesal colectivo del trabajo es dilucidar esos conflictos que se dan dentro del centro de operaciones entre el patrono y el trabajador, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de superar los derechos de los trabajadores, ¿sí? Lo que se busca básicamente, y ustedes ya lo vieron en los principios de derecho laboral, es que si el trabajador hoy tiene determinado derecho, ese derecho debe ir en mejora, nunca en detrimento, ¿sí? Siempre cuando se plantea un conflicto económico y social o un conflicto jurídico, en la rama colectiva del derecho del trabajo, lo que nosotros estamos procurando es la superación de esas garantías mínimas, como lo son las o los derechos laborales. ¿Ok? Al respecto de eso, pues ustedes pueden encontrar claramente la orientación del derecho laboral guatemalteco en sus, este es su cuarto considerando, ¿no? En su cuarto considerando se establece una serie de principios o características ideológicas, y pues dentro de esos principios o características ideológicas encontramos la B, por ejemplo, donde se establece que el derecho del trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, o la F, ¿verdad? Que el derecho de trabajo es, en este caso, honradamente democrático, ¿sí? Son las partes las que se ponen de acuerdo para la superación de los derechos y si no existe un acuerdo entre ellos, pues se somete el conflicto al ámbito jurisdiccional, que ellos pues ya los órganos competentes buscarán una solución acorde al equilibrio financiero de la empresa, pero también siempre no perdiendo de vista que la finalidad de lo que nosotros estamos trabajando es la superación de los derechos de los trabajadores. De hecho, por eso también se dice, alguna persona podrá decir, Licky, los patronos, eso es una desigualdad, etcétera. Momento. Justamente pues uno de los principios del derecho del trabajo es ser tutelar de los trabajadores. Es que si usted no está de acuerdo con que se superen los derechos de los trabajadores, no se dedique a derecho laboral, ¿sí? Claro está que evidentemente pues también el patrono tiene el derecho de defensa y defender sus intereses en la medida que no vulnere los derechos laborales del trabajador, ¿verdad? Eso sí lo deben ustedes tener claro y precisamente ahí también es donde
se ejerce un nicho del mercado, que es la defensa de los intereses patronales, pero siempre teniendo en cuenta esta finalidad. ¿Ok? El derecho procesal colectivo del trabajo, de conformidad con la doctrina, tiene 3 características que lo diferencian de otras ramas del derecho. Se los dije yo a ustedes en la clase anterior, vamos a tener la oportunidad de tener acceso a expedientes judiciales de conflictos colectivos del trabajo y ustedes ahí se van a dar cuenta de estas características que estamos platicando, ¿sí? No es el típico expediente judicial, por ejemplo, en la rama penal o en la rama civil, donde las partes, ya sea que por escrito o de forma oral, realizan sus alegaciones, existen autos y luego pues posteriormente hay una sentencia. Si bien comparte esas características mínimas el derecho colectivo del trabajo, van a ver ustedes que, por ejemplo, la primera característica es que el proceso se realiza en audiencias sucesivas para conciliar posiciones o para obtener la declaratoria de justicia o injusticia de la huelga, para obtener información de las partes o para conocer su posición. Los tribunales de conciliación y arbitraje, su actuar, lo realizan hoy a las 9 de la mañana hay una audiencia, no se llega a un acuerdo, reprogramamos para martes a las 9 de la mañana, no se llega a un acuerdo. Reprogramamos para miércoles en la mañana, ya tenemos un acuerdo en el punto A y B, pero no en el C. Seguimos. Y todas estas actuaciones se realizan de forma sucesiva para adquirir la información necesaria tanto del patrono como del trabajador para procurar una solución justa y acorde a la realidad económica y social del centro de labores, ¿sí? Estas audiencias sucesivas se hacen constar de conformidad con la característica número 2, por escrito, primero, y segundo, se hace constar en actas, ¿sí? Dentro de los expedientes a los cuales pues tuve acceso para que ya tenían que estar fenecidos para poder trasladárselos, los de proceso colectivo son 3, 4, 5, 6 piezas bastante extensas, porque pues evidentemente no solicité todo, porque si no hubiéramos tenido un expediente eterno, pero precisamente el volumen de ese tipo de procesos es que ustedes, y no me dejarán mentir, las personas que estén haciendo una pasantía o ya laborando en el organismo judicial, en la rama laboral, pues los procesos llegan a ser bastante extensos en volumen, porque toda la actuación debe constar en actas, ¿sí? Para llevar un registro histórico del carácter del conflicto colectivo, ¿sí? Y dejar un registro por escrito frente, en este caso, pues al Tribunal de Conciliación, o si nos vamos más atrás, en la negociación directa, para que posteriormente, si no existe una resolución del conflicto por la vía conciliatoria, un tribunal arbitral pueda tener acceso a todos los antecedentes y a las distintas posturas de las partes, y así poder emitir un laudo arbitral acorde a lo manifestado y acorde a las informaciones recopiladas a las partes en las distintas audiencias que se realizan en la etapa de conciliación o en las distintas reuniones que se realizan en una negociación directa, que ya veremos la próxima semana cómo se estructura el proceso colectivo del trabajo. ¿Sí? Y la tercera característica muy propia del derecho procesal colectivo del trabajo es que las partes no acuden por sí mismas o acuden solas, como podría ser, por ejemplo, en un juicio ordinario laboral, donde está el patrono, o ya sea el representante del patrono o el mandatario del patrono, y está el trabajador solito con su abogado o con su asesoría que haya elegido.
Mientras que acá, en las actuaciones del derecho procesal colectivo del trabajo, se manejan representaciones o delegaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sindicato nombra a sus 3 delegados y los 3 deben comparecer a la audiencia. Un grupo coaligado, pues son ellos mismos y deben comparecer como una representación o como una delegación. Y también van a ver ustedes que en la negociación directa los patronos nombran a sus representantes, que son 3 o más. Y ya en el conflicto colectivo, pues comparecen de formas distintas, ¿no? Pero a lo que vamos con estas características propias del derecho procesal colectivo del trabajo es que siempre vamos a observar procesos donde la representación no es unipersonal, sino que es pluripersonal, ¿sí? De eso va las características del derecho procesal colectivo del trabajo, algo pues que ustedes deben tener como una característica, un conocimiento doctrinario, ¿verdad? De la rama del derecho que estamos tratando. ¿Tenemos alguna duda al respecto hasta el momento? ¿O ya le entramos así de lleno al tema de los principios? Que ahí sí les repito, necesito que tengan su código a la mano, ¿sí? Por mi parte, todo perfecto, licenciado. Perfecto. Bueno, si no hay ninguna oposición a lo que comenta nuestro compañero acá, Sergio, pues vamos a avanzar, ¿verdad? Porque de eso se trata nuestro curso, vamos a avanzar. Aunque estoy viendo acá que Rubén levantó la mano, pero después la bajó, no sé si ahorita la voy a levantar. Sí, licenciado, yo con una consulta. Me dio Cuéntame. curiosidad en el que me comentó que, comentaba la clase que las actas van conforme todo lo que dicen durante la audiencia, si no estoy mal, si llegué a entender bien, ¿verdad? Sí. Entonces, esto significa que las audiencias llegan a durar bastante tiempo, poco tiempo, porque al final y al cabo los oficiales son los encargados de escribir toda la audiencia. Entonces me da la curiosidad a mí en mi cabeza de cómo ellos pueden, de manera resumida, colocarlo en el acta. Sí, bueno, mira, primero 2 cuestiones, ¿verdad? Lo primero, los oficiales o a veces le dejan ese chance a los pasantes, ¿va? Están en ese momento en la audiencia y tienen que tener una habilidad de realmente transcribir los argumentos de las partes y previo a firmar el acta se les traslada una copia a las partes para que lean el acta y si dicen, mire, póngale más, yo dije esto o quítele esto, yo no dije esto, lo pueden hacer, ¿sí? Y lo segundo es de que ahora pues con la modernización de los procesos laborales, por ejemplo en las salas de audiencia del Centro de Justicia Laboral acá en Zona 10, a uno de abogado o de parte, ¿verdad? Aparte de estar frente al tribunal o frente al juez, como las audiencias son orales, hay cámaras que están grabando las audiencias y al final si uno lleva una memoria USB le dan a uno la audiencia. Entonces hay medios para facilitar el trabajo, pero sí, Rubén, se debe dejar constancia de las posiciones de las partes. Ya verás, en los principios, aparte de lo que te comento, por qué incluso el tema de la jornada laboral no es excusa en temas de derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora pues vamos a comenzar, hoy sí, en la próxima media hora, a platicar un poquito sobre los derechos, sobre los principios del derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Sí? Y pues hay autores que le ponen más, otros que le ponen menos. Yo pues he tratado de traerles acá a ustedes 8 principios fundamentales del derecho procesal colectivo del trabajo que van a inspirar y que van a guiar todos los temas que vamos a ver a lo largo de este semestre, ¿sí? Por ejemplo, si en la próxima clase ya empezamos a conocer conflictos de carácter económico y social, conflictos jurídicos, pues nos vamos a dar cuenta que en las actuaciones de las partes procesales y de los órganos jurisdiccionales,
estos principios son aplicables a todo el derecho procesal colectivo del trabajo. Algunos ya los hemos platicado pincelazos en la clase anterior porque también forman parte de las diferencias con el derecho individual. Pero otros vamos a conocerlos a profundidad en la clase del día de hoy. Primer principio del derecho procesal colectivo del trabajo. Todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Este principio, ¿en qué otra rama del derecho es aplicable? En el amparo. Rama constitucional. En el de la rama constitucional, ¿verdad? En la rama constitucional, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad regula este principio. En materia penal, implícitamente también se aplica este principio, toda vez de que la Constitución Política de la República de Guatemala establece plazos fatales para presentar a una persona ante juez competente. Entonces, si a una persona lo agarran echándose los traguitos a la 1 de la mañana, pues lo tiene que consignar. Y en este caso, pues hay un plazo. No importa, en la madrugada hay personas que se dedican a llevar audiencias y incluso en la torre de tribunales pueden haber, hay abogados que ponen una su camionetilla afuera a ustedes, porque en penal pues caen casos en la noche, en la madrugada y hay que atenderlos, ¿no? Pero acá también en laboral, precisamente les comentaba eso para que nos ubicáramos un poquito de qué va este principio. El derecho procesal colectivo del trabajo, todos los días y horas son hábiles. Aquí Dani dice que les ponen cepos. Sí, incluso a un abogado una vez le quemaron la camioneta porque estaba peleando con otro abogado que también tenía una su panel ahí. Y pues cosas que pasan en Guatemala a ustedes. Pero regresando al punto. Es tal la relevancia de los conflictos económicos y sociales en materia laboral que el legislador contempló que para este tipo de conflictos todos los días y horas son hábiles. Por ejemplo, si un sindicato o si un grupo coaligado rompe la negociación ahorita a las 7:30 de la noche con su patrón, puede inmediatamente redactar el conflicto económico y social y presentarlo al órgano jurisdiccional. Y esto tiene un propósito, que ya lo vamos a ver cuando conozcamos el proceso. Porque al momento de presentar el conflicto económico y social, la parte sindical o la parte que representa a los trabajadores como grupo coaligado, automáticamente en ese momento el patrono no puede tomar represalias contra sus trabajadores. No los puede despedir del centro de trabajo a menos que pida una autorización judicial. Entonces, dada la relevancia del conflicto, es que el ordenamiento jurídico contempla que todos los días y horas son hábiles en la rama del derecho procesal colectivo del trabajo. Fundamento legal de este principio. Por favor, acompáñenme al artículo 324 de su Código de Trabajo, segundo párrafo. ¿Qué dice el artículo 324 del Código de Trabajo en su segundo párrafo? Anthony levantó la mano, adelante. Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Perfecto. Entonces ustedes ahí ya tienen el primer principio de nuestra rama de estudio sobre que todos los días y horas son hábiles. María Valeria, ahí está en la diapositiva, en la presentación, en nuestra pizarra, el artículo al que estamos haciendo referencia.
Artículo 324 del Código de Trabajo nos contiene el principio de que todos los días y horas son hábiles en materia procesal colectiva del trabajo, ¿sí? No hay excusa. Y si a usted no le quiere recibir su conflicto, ¿qué hace? Se pone a llorar afuera de tribunales y espera que le den las 8. A ver, compañeros, ¿qué harían ustedes? Busco un juzgado de turno para poderlo presentar, primero que todo. Voy a un juzgado de turno. Ajá, ¿y si no? Si no me lo quieren presentar, pueden interponer un amparo. Sí, pero en ese momento levanto un acta notarial, ¿va usted? Uh-huh. Que no me quieren recibir mi conflicto, y ya con esa acta notarial puedo yo pues presentarlo al día siguiente, pero ya las prevenciones ya están, o por lo menos el derecho de no represalias, por lo menos ya está planteado el conflicto y para lo que corresponda a ustedes, pero eso ya es algo muy práctico. Pero todos los días y horas son hábiles en esta materia, ¿ok? Segundo principio. Estoy silenciando el micrófono, ustedes, ahí está. Segundo principio es que en esta materia existe una combinación entre un juez unipersonal, que es el juez de primera instancia, con tribunales colegiados en primera instancia, ¿sí? Como lo vimos en la clase anterior, en el derecho procesal colectivo del trabajo, en primera instancia conoce determinada etapa del proceso el juez de instancia, otra determinada etapa del proceso el tribunal de conciliación, y si no se siguen las recomendaciones del tribunal de conciliación, y si las partes lo acuerdan o es obligatorio, puede llegar a conocer un tribunal arbitral. Entonces, en este proceso, pues, así como en penal, va ustedes, que saben ustedes que conoce primero el juez de garantías y después lo puede llegar a elevar a un tribunal colegiado, acá en el derecho procesal colectivo del trabajo también. Fundamento legal de este principio. Acompáñenme al artículo 382 del Código de Trabajo. Y solo leamos las primeras 3 líneas, hasta donde dice 294. Artículo 382 del Código de Trabajo. Dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Ahí está. Entonces ahí ven ustedes un segundo principio que es un imperativo legal para ustedes, que el juez unipersonal sí conoce primero el pliego, ¿verdad? Sí conoce la presentación del conflicto, pero inmediatamente, dentro de un plazo, debe convocar al tribunal colegiado, que es el Tribunal de Conciliación. ¿Ok? Artículo 382 del Código de Trabajo. Tercer principio del derecho procesal colectivo del trabajo. Y es que los jueces, o los, en este caso, pues, órganos jurisdiccionales, tienen la facultad de conocer de oficio cualquier asunto del conflicto económico y social, y sobre todo, si el patrono llega a tomar represalias contra el trabajador o el trabajador llega a tomar represalias contra el patrón. Es un conocimiento de oficio, ¿va ustedes? Esto también lo comparte con el derecho individual del trabajo. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 321 del Código de Trabajo, se regula el principio procesal de conocimiento de oficio para toda la rama del derecho laboral, procesal laboral, ¿sí? En este caso, el artículo 321, el procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales, ¿sí? Pero también específicamente en el derecho procesal colectivo,
en el artículo 380 del Código de Trabajo se regula esa facultad del órgano jurisdiccional en caso de existir este tipo de represalias. En el tercer párrafo del artículo 380 del Código de Trabajo se establece lo siguiente: el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. Esto es en caso cuando el patrono, para desmantelar el conflicto económico y social, procede a realizar un despido o despidos masivos en la empresa, ¿verdad? En ese caso, el juez de oficio debe entrar a conocer la situación. Así se lo haya denunciado o no el trabajador. De oficio debe entrar a proteger, a tutelar a la parte afectada en la sustentación del proceso económico y social. ¿Sí? Cuarto principio del derecho procesal colectivo del trabajo. Eso es algo que ya hemos platicado a ustedes en la anterior clase, que es obligatorio el auxilio profesional en la fase de conciliación y arbitraje, a diferencia del derecho individual del trabajo. En el derecho procesal colectivo del trabajo es obligatorio. La comparecencia de las partes patronales y también de las partes de los trabajadores con el auxilio profesional de un abogado. ¿Estamos claros con estos principios? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Artículo hasta el último, dijo Lee. 409 del Código de Trabajo. Artículo 409, acá lo pueden ver ustedes en su pantalla, ¿verdad? Aquí vamos jugando con una pizarra, ¿sí? Bueno, entonces vamos a avanzar a nuestra siguiente presentación, que son otros 4 principios. El quinto principio del derecho procesal colectivo del trabajo es que, a diferencia de otras ramas del derecho, vean la particularidad, a diferencia de otras ramas del derecho, los conflictos son conocidos por jueces letrados o por jueces legos. En otras palabras, pueden ser conocidos por jueces de derecho y también son conocidos los conflictos por jueces de hecho. ¿Sí? En los conflictos económicos y sociales en la materia laboral, el juez no es únicamente un abogado, sino que, como vamos a ver en la próxima clase, que es la organización de los órganos de justicia en materia procesal colectiva del trabajo, también la Corte Suprema de Justicia nombra jueces de hecho, nombra jueces, en este caso, pues, que no son abogados, pero que es necesario para la comprensión de el conflicto económico y social. Fundamento de este principio lo encuentran en el artículo 293 del Código de Trabajo. 293 del Código de Trabajo, donde se establece la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje. Y precisamente por la finalidad de estos tribunales, vean ustedes que es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción
armonizando los derechos del capital y del trabajo. Acá vamos a discutir temas jurídicos, que para eso tenemos a un juez abogado, pero también vamos a discutir temas de hecho, que para eso es necesario que existan jueces que conozcan la materia desde el punto de vista patronal, desde el punto de vista de los trabajadores, con conocimientos propios para llegar a una resolución justa de este conflicto económico y social. Y pueden ver ustedes en ese artículo 293 cómo se integran estos tribunales. Un juez de trabajo y previsión social que lo preside, él es abogado, pero el representante titular y los representantes suplentes, tanto de los trabajadores como de los empleadores, pueden o no pueden ser abogados, pueden ser, en este caso, pues, personas que no sean conocedoras del derecho, pero que sí conocen, pues, hechos, ¿verdad? Y sí tienen una concepción distinta a un abogado sobre los sucesos que están, pues, o que motivaron el conflicto económico y social. ¿Sí? Siguiente principio del derecho procesal del trabajo. El siguiente principio del derecho procesal del trabajo hace referencia a que uno de los órganos que conoce el conflicto económico y social no tiene facultades vinculantes, salvo que se acuerde en la conciliación someter el caso a arbitraje. Pero, ¿se recuerdan ustedes que existen pues ciertos elementos de la jurisdicción, ¿no? Que está el notio, el vocatio, el judicium, el executium, pero también existe el coertio, la coerción. Las resoluciones de los tribunales, por regla general, son de carácter obligatorio. En el derecho procesal colectivo del trabajo, uno de los órganos, que es el Tribunal de Conciliación, no tiene esos alcances de obligatoriedad, sino que el mismo Código de Trabajo le da únicamente que su resolución o sus facultades son emitir recomendaciones. ¿Va ustedes? Y eso lo pueden encontrar ustedes en el artículo 387 del Código de Trabajo. El artículo 387 del Código de Trabajo regula la actuación del Tribunal de Conciliación. Y vean ustedes y subrayen esa palabra. Dice el artículo 387. El Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, podrá repetir el proceso de conciliación. Pero vean ustedes que las partes sí pueden decidir si acatan o no la resolución, algo que no pasa en las distintas o las otras ramas del derecho, algo que no pasa en el derecho procesal individual. Si un juez le dice a un patrón no pague, tiene que pagar, punto. El Tribunal de Conciliación solo emite recomendaciones, ¿sí? Es hasta, pues en este caso, que si el caso se lleva al Tribunal de Arbitraje, que esa resolución es obligatoria, o pues si se solicita al juez de primera instancia que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad, justicia o injusticia de la huelga. Esas resoluciones, pues evidentemente sí son vinculantes, pero la del Tribunal de Conciliación, al tenor del artículo 387 del Código de Trabajo, no tiene esos alcances de coertio que son propias o es una característica propia de la jurisdicción.
¿sí? Siguiente principio. En el artículo 403 de su Código de Trabajo, pueden encontrar ustedes que así, por ejemplo, como en el derecho procesal civil, se regula el principio de congruencia y que los jueces solo pueden resolver conforme a lo pedido. En el derecho procesal colectivo del trabajo, el órgano jurisdiccional y sobre todo el tribunal arbitral tiene la facultad de resolver ultra petito. O sea que puede resolver más allá de lo pedido. Y las partes pues no podrían presentar una apelación y decir, mire, usted resolvió así, pero la otra parte le había pedido esto, entonces, ¿por qué resolvió así? No. En derecho procesal colectivo del trabajo, los jueces sí tienen esa facultad. Y eso está contenido en el artículo 403 del Código de Trabajo. ¿Alguien me puede leer el primer párrafo del artículo 403 del Código de Trabajo? La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, el tribunal puede En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces ahí subrayenlo y le pueden colocar ahí pues todo esto que vamos conversando, ¿verdad? Y los artículos que les estoy haciendo referencia, apunten qué principio hace referencia a cada artículo. En este caso, el 403 hace referencia a esta facultad de resolver ultra petito o más allá de lo que las partes hayan solicitado en el proceso colectivo del trabajo. ¿Ok? Y el último principio que vamos a ver el día de hoy es, en este caso, que la sentencia colectiva o el laudo arbitral que se dicte dentro de un proceso colectivo del trabajo, primero, este sí es obligatorio. Y lo segundo es que goza de la característica del fuero de atracción. Si yo le pregunto aquí a alguno de ustedes, ¿a qué hacemos referencia cuando en el derecho laboral indicamos que una actuación o una resolución goza de fuero de atracción? Pudiera ser, licenciado, que las peticiones que sean parecidas o que vayan en la misma línea son tomadas como válidas. No. Es a resolver o a ver asuntos que están fuera de su competencia. Tampoco. Los jueces tienen una competencia establecida. Licenciado. Ajá. Esto nos indica que el proceso se ventilará en el lugar en el cual está el conflicto. No, tampoco. Lick, tal vez se refiere a que el fuero de atracción se me hace que tal vez se refiere a que cuando hay una solución de un conflicto, beneficia a todos, estén o no en el sindicato. Exactamente, compañeros. El fuero de atracción en temas procesales colectivos del trabajo, y también es un principio del derecho laboral, me implica lo siguiente.
me implica lo siguiente. Supongamos que acá hay un sindicato en el departamento de Guatemala, ¿sí? Y este sindicato pues plantea un conflicto contra una entidad patronal, vamos a poner aquí sindicato y aquí patronal, pero esta entidad patronal tiene distintos centros de trabajo y cada centro de trabajo tiene su propio sindicato o sus propias organizaciones de trabajadores. Y esta entidad patronal tiene un montón, tiene en toda la República de Guatemala un centro de trabajo. ¿Quieren ver un ejemplo práctico? La Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala creo que tiene más sindicatos que centros universitarios. Porque, por ejemplo, acá en la ciudad de Guatemala está el STUSC, que es el de los trabajadores de la USAC, está el SINDINUSAC, que es el sindicato de docentes e investigadores, está el sindicato de profesores titulares de la facultad, de nuestra facultad, y así hay un montón de sindicatos solo en la ciudad de Guatemala. Y aparte, cada centro universitario tiene sus propios sindicatos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el sindicato, o si no hubiera sindicatos, fuera un grupo coaligado de la ciudad de Guatemala, plantea un conflicto económico y social contra la entidad patronal y el laudo arbitral le da la razón a este sindicato que debe existir una mejora en las condiciones económicas y sociales de los trabajadores? ¿Será que esta sentencia entre el conflicto entre estos dos solo le aplica a los trabajadores de la ciudad de Guatemala o le aplica a todos los trabajadores del centro de entidad patronal, aunque no hayan sido parte del conflicto? ¿Qué opinan ustedes? Sí, le aplica. Sí, aplica a todos, Le licenciado. aplica a todos. Por eso es que la sentencia colectiva o el laudo arbitral es primero obligatorio y segundo goza de fuero de atracción, porque significa un beneficio y un avance económico-social para todos los trabajadores de la entidad patronal, hayan o no hayan sido ellos los que hayan planteado el conflicto, o que los trabajadores no se encuentren sindicalizados. Que un trabajador de Chiquimula diga, yo no me quiero sindicalizar, pero los beneficios sí son para él. Entonces, por eso es que las sentencias y el laudo arbitral goza de un fuero de atracción. Y esto pues lo encontramos implícitamente en el artículo 405 del Código de Trabajo. Si alguien me pudiera leer el artículo 405 del Código de Trabajo. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 405 del Código de Trabajo. La sentencia arbitral es obligatoria para todas las partes, por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. ¿Ya vieron? Ese artículo nos regula que esa sentencia arbitral o el laudo arbitral es obligatoria para todas las partes, y una de las partes es la entidad patronal. No dice que es obligatoria en cuanto a los trabajadores que plantearon el conflicto, no, es para toda su actividad productiva del patrón y es para todos los trabajadores. ¿Estamos claros con eso? Sergio levantó la mano, adelante. Gracias, licenciado. Con una consulta, esto pudiera aplicarse también como ejemplo en el caso de ¿cómo se llama? Cuando se está negociando un pacto colectivo que se toma al sindicato más grande, pero la resolución del pacto colectivo se aplica a toda la institución de todos los trabajadores, sean sindicalizados o no, o estén dentro de otros sindicatos específicos. ¿Ese pudiera ser un ejemplo de fuero de atracción? Exactamente, en el derecho procesal colectivo del trabajo, el sustantivo, a ustedes ahorita estamos en procesal, pero el sustantivo
los instrumentos de normación colectiva gozan de fuero de atracción. En procesal, los laudos arbitrales gozan de fuero de atracción. Exactamente, Sergio. Gracias. Así es como regula este principio el derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Tenemos alguna duda con lo que acabamos de ver el día de hoy? No, hasta el momento, Lick, gracias. ¿Estamos claros entonces con los principios y sus fundamentos legales? ¿Los anotaron? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Acá ahorita los voy a borrar de la pizarra. Yo, si me pudiera mostrar la diapositiva anterior, licenciado, disculpe, es que en la 4 no anoté el artículo nada más. El artículo, en la 4, vamos a ver, la 4 es auxilio profesional en fase de conciliación y arbitraje. Ese artículo es el 409. 409. Gracias, compañeros. 409, así es. Pues bueno, mis estimados y estimadas, con eso pues concluimos la clase del día de hoy. Ya tienen su segunda clase de Derecho Procesal Colectivo del Trabajo. En la próxima clase, pues vamos a ver las organizaciones de los órganos competentes, que esto pues va a tener una utilidad práctica para ustedes para saber quién es el competente para plantear determinado conflicto. Y posterior a ello ya entraremos de lleno a conocer los conflictos económicos y sociales, cómo inician y cuál va a ser el devenir de los mismos. ¿Ok? Si no tenemos alguna otra consulta, pues para mí ha sido un gusto compartir esta noche.